Ahorita le voy a compartir la ventana. Sí, sí, me di cuenta hasta que, bueno, lo bueno que tenía a la par casi el WhatsApp y también vi que no estaba grabando. No porque ya seguía, mira todo lo que escribí. Creo que en esta parte, La primera vi que explicó, ya la otra donde no esta, sé si, la de abajo, abajo, esta de abajo. acá, o esta de acá. Esa explicó, la de abajo, esa última sí ya no le escuché la Ah, explicación. ya. Ah, pues sí, fue un poquito. Vaya. En esta, digamos, la suma inferior o la LFDP, como se le llama, también se le llama suma inferior, son los que se utilizan con los ínfimos o los mínimos de cada intervalo de acá, ¿verdad? O sea, de este estoy tomando el menor de todos. De este también estoy tomando el menor de todos. Entonces, como estoy sumando bastantes rectángulos, entonces en cada, en cada intervalo está un rectángulo, ¿verdad? Entonces aquí sería base por altura, base por altura. Y así, ¿verdad? Entonces ya esta nos queda más compacta como una suma. Al igual como la suma inferior, está la suma superior. Pero lo único que cambia es que en vez de tomar el menor, voy a tomar el mayor, o sea, el máximo. Entonces tomo esto y me da esta expresión. Lo que estaba explicando también es esto, la suma, ¿qué significa gráficamente la suma inferior? Entonces aquí es una suma en, se me olvidan las palabras, de exceso y faltante. Esta es la que me hace falta para llegar a calcular el área total. Y esta, si se fijan, estoy sumando de más, o sea, por exceso. Entonces, el área de la región, ¿verdad? Supongamos que es la misma figura, es el área, esta área que estoy calculando con la suma inferior es menor al área de la región, ¿verdad? Y esta también, esta va a ser menor al área de la suma de los rectángulos mayores que estoy calculando, que es la suma, la U de F. Ahora, cuando este, la norma de la partición, que creo que también hace referencia el documento, la norma de la partición es la longitud de, de cada intervalo. Entonces, si se fijan, para que tener una partición equivalente, a veces se hace B menos A sobre N. Entonces, para que este tiende a cero, la norma tiende a cero, es en pocas palabras, o sea, si este tiende a cero, la norma de la partición tiende a cero, significa que N tiene que tender a infinito. ¿Y qué significa esto? Que perdón, antes de esta parte, como tenemos una desigualdad triple por el teorema de Sandwich, si este de acá me da el mismo límite, estos dos de acá, por el teorema del sándwich, este de acá también me daría el mismo límite, y es lo que estoy planteando acá. El límite de la expresión de la suma inferior, cuando la norma de la partición tiende a cero, es igual al límite, y este tiene que ser igual al área, al límite aplicando el área, y precisamente es el teorema fundamental del cálculo, esta parte de acá. O en el fondo lo que se está haciendo es como justificar el, el, este, esa propiedad. Ahora, ¿qué significa que la partición, la norma de la partición o la longitud de la partición tiende a cero? Como en general, para ver que todos tengan la misma distancia, se le da la longitud a cada intervalo, esta, para que sean como más finita, por decirlo así, la misma longitud. Entonces, ¿qué significa que esto tiende a cero? Que es que n tiende a infinito. Y ahí empieza lo que es lo de la fórmula, ¿verdad? Ya un poco más.
Pero antes de ver, o antes de, de revisar ya eso, veamos un ejercicio práctico antes de poder el 1 punto ejemplo cual menciona el joven. Ah, vaya, en esta vamos a hacer el ejemplo 1.2. No hacerlo, perdón, a explicarlo. En esta, digamos, Disculpe una pregunta. dígame. Ahora, un tantito fuera de lo que está explicando, estaba Sí, viendo sí. en las orientaciones académicas que, que había el cierre del foro el 24 de septiembre. ¿Cuándo lo van a subir entonces? Ah, no, 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 el cierre. ¿Sí? Ah, de esa sí, le voy a preguntar al coordinador y les confirmo, mañana, me parece, porque no creo que me responda ahora. Porque creo que se movió por lo mismo, ¿verdad? O sea, se ha movido todo. No sé si ya descargó las nuevas fechas. Sí, por eso le digo, de que según la fecha dice que el cierre del foro, perdón, es el 24, pero no lo han subido. Ajá, entonces le voy a preguntar o voy a revisar si ya a qué se refiere bien. Ajá, con lo de no tienen que hacer como un comentario de algún tema. No solo en las orientaciones dice cierre del foro, pero no hay pestaña de tareas todavía. Ah, entonces ya le voy a recordar que sí va a habilitar eso también. Ujú, es cierto, porque ahora la estaba revisando y todavía sigue oculta. Bueno, pero eso todavía, aunque ya va a ser 20, no, estamos al 10. A 10 quedan 14 días. Le voy a preguntar tal vez después de la primera tutoría que lo va a habilitar o le voy a preguntar antes también para estar, pero en el, digamos, a más tardar el sábado les tendría el dato. Aunque mañana espero que me confirme ya él. Va a estar bien, licenciado. Ujú. Vale, bueno, el intervalo pues es 0, 1. La partición ya me la dan. 0, 1/4, 1/2 y 1, ¿verdad? Y la función x cuadrado. Bueno, en este caso, si se fijan, para tenerlos, hay que acordarse que se forman esto, ¿verdad? Digamos, los intervalos se van a formar para tener la idea gráfica, el 0, 1/4, el 1/4 a 1/2 y de 1/2 a 1, ¿verdad? Ahora, la L de f de p
sería la sumatoria desde i igual 1 hasta n del mi por el delta de xy, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues solo son uno, solo son tres. Uno, dos, tres. Es decir, la longitud de este, ¿cuánto vale? Un cuarto, ¿verdad? La imagen en el menor, o lo voy a dejar acá, el M1 más